continuación, Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Estudios Sociales y Cívica, segundo año de bachillerato. Derechos de tercera y cuarta generación. Bienvenidos a su franja Aprendamos en Casa. Esta tarde estamos compartiendo con dos profesionales que nos acompañan en el set. El doctor Menéndez Leal, bienvenido. Muchas gracias. Y Candy, como siempre, en este espacio. Así es, gracias. Demos inicio, Candy, con las recomendaciones. Muy bien. Vamos a pedirles que se pongan cómodos, que se preparen, que se dispongan a compartir este espacio de aprendizaje. Queremos recordarles que el objetivo de la teleclase es apoyarles en su proceso formativo. Por lo tanto, no es necesario que tomen nota de todo lo que acá se discuta. Sí es importante que nos dispongamos a comprender y a aprender. Bienvenidos, queridos estudiantes. Y bienvenido Salvador Menéndez Leal, que ha estado trabajando en la Universidad del Salvador en el Magíster para Derechos Humanos. Y este día, precisamente, vamos a hablar de las diferentes generaciones de los derechos humanos. Acompáñenos porque tenemos un programa muy interesante para ustedes. Así es. Y qué importante es recordar que tenemos a un invitado especial, al doctor Menéndez Leal, que tiene una larga trayectoria en el campo de derechos humanos. Este espacio nos ha posibilitado que él llegue también hasta nuestros hogares. Entonces, vamos a iniciar, como Federico mencionaba, hablando sobre los derechos humanos. Y sabemos que es un tema vigente, es un tema amplio y que es un tema importante porque todos podemos enfrentar o enfrentamos situaciones en las que se evidencia el cumplimiento o el incumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Correcto. Correcto, Candy. Creo que es importante entonces que vayamos a ver lo que tenemos preparado para esta primera sección. Excelente. Entonces, doctor Leal, Federico, estudiantes, vamos a ir a un caso de situaciones de la vida real en las que se manifiesta la violación a los derechos humanos. Veámoslo. Gabriel es un joven que trabaja en una empresa privada como operador de maquinaria eléctrica. A raíz de un corte de energía, la máquina con la que trabajaba se dañó. Gabriel reporta los daños a sus jefes y le dicen que él debe asumir los costos de la reparación o comprar una nueva maquinaria, que se le descontará de su salario. Gabriel manifiesta que es injusto que le hagan pagar por ello. Su jefe le indica que está despedido y que no le dará ninguna compensación. Gabriel acude al Ministerio de Trabajo, donde lo asesoran y tras una demanda a la empresa, le devuelven su trabajo y le pagan los días no laborados. Bueno, hemos visto el caso de Gabriel. Podemos analizar algunas situaciones que se dan en este caso, ¿verdad? En primer lugar, dice que es un joven salvadoreño, podríamos ubicarlo acá en nuestro territorio, que labora, que tiene dificultades con la maquinaria y que de forma injusta quieren descontarle su salario. ¿Pasarán estos casos en nuestro país? Pasan y pasan bastante a menudo, ¿verdad? Es correcto. Quizás lo importante es empezar a situar a todos los jóvenes que están en casa en qué son los derechos humanos, porque aquí acabamos de ver un caso de violación de derechos, pero también de cómo el Estado reconoce esos derechos y va a promover las garantías para esos derechos. Pero ¿qué son los derechos humanos, doctor? Gracias, Federico. Quiero llamar la atención en el sentido que más que elaborar un concepto, yo creo que la idea general de qué son los derechos humanos es fundamental. Por un lado hay que entender a los derechos humanos como conquistas sociales. El poder no te lo regala. En segundo lugar, los derechos humanos tienen que ver también con instrumentos de empoderamiento. Es decir, a través de los derechos humanos te realizas, a través de los derechos humanos te dignificas y al final incluso te liberas. Es ahí lo peligroso de los derechos humanos. Pero también los derechos humanos tienen un tercer aspecto. Son limitativos al poder. Limitan al poder, por ejemplo, adultocéntrico. Limitan al poder, por ejemplo, androcéntrico. Y en ese sentido, a veces el poder por eso lo descalifica y lo describe como torpes. ¿Por qué? Porque la función también de los derechos humanos
en contener al poder. Bueno, doctor, usted nos mencionaba algo muy importante y es que los derechos humanos son conquistas. Nadie te lo regala. Así es, que han sido fruto del esfuerzo de organización y de luchas. Entonces, ¿nos podría situar algunos hechos históricos que han permitido el reconocimiento de los derechos humanos? Yo agradezco esta pregunta porque me permite entender que los derechos humanos son todo un proceso. Y fíjense ustedes, nada como el movimiento obrero y como el movimiento feminista nos refleja y nos revela que los derechos humanos son conquistas sociales. La movilización social organizada, unitaria de estos sectores ha permitido que se reconozcan formalmente, porque el poder no otorga derechos, lo reconoce formalmente. Y en ese sentido, entonces, han habido hechos históricos que la humanidad ha atravesado, que han sido unos puntos de inflexión que han sido marcantes y que han confirmado el sentido de que son auténticas conquistas. Así a nivel nacional, pero también a nivel internacional habrán algunos momentos, algunos instantes que son como parteaguas históricos y que puedo mencionar más adelante. ¿Y cuál sería el propósito entonces del reconocimiento de esos derechos? Como lo decía, si los derechos humanos, al final, Federico, son medios de emancipación y sobre todo de empoderamiento de diversos sectores de la sociedad, al final la idea de los derechos humanos es que los derechos humanos te permiten tu realización. Lástima una sociedad donde no se garanticen los derechos humanos porque no te puedes realizar, mucho más si eres joven. Pero también los derechos humanos te dignifican porque te reconocen la calidad de sujeto. Y finalmente, el efecto de los derechos humanos es el liberador. Por eso es lo peligroso cuando ustedes escuchan de que la mujer logra conquistar sus derechos, porque en el poder hegemónico patriarcal esto es peligroso. Así es. También cuando usted menciona que los derechos humanos nos ayudan a realizarnos, a sentirnos bien y a desarrollarnos en nuestro ambiente. Entonces es importante conocerlos, es importante reconocer también los logros que se han tenido, pero hay un elemento que creo que es importante y es saber cómo o con qué enfoque debemos analizar estos derechos, porque mencionaba, doctor Leal, que nos ayudan a realizarnos, nos ayudan a sentirnos y a ser seres humanos que se desarrollan en un ambiente, desarrollan las potencialidades. Correcto. Entonces, ¿cuál es el enfoque con el que se deben analizar y comprender los derechos humanos? A mí me gusta esa pregunta, pero sí tengo que decir algo antes de responderla. Muy bien. Candy, a mí me gustaría precisar que solo el que conoce sus derechos los exige, porque el que los desconoce no los reclama y así los terminará perdiendo. Así es. Ahora, tu pregunta es muy importante en el sentido de cuál es el enfoque con el que se deben trabajar. Pues el enfoque básicamente es un enfoque metajurídico, un enfoque que va más allá del derecho. ¿Por qué? Porque a veces los abogados, perdonen que lo diga, queremos apropiarnos de los temas, pero aquí el antropólogo, el historiador, el filósofo, el economista, el político, tiene mucho que hablar en materia de derechos humanos. Entonces no me digan que los derechos humanos son solamente lo que la ley diga. ¿Por qué? Porque trasciende el contenido de la ley. Fíjense ¿Será usted, porque también son perfectibles, doctor? son totalmente perfectibles. Porque se van a perfeccionar en el marco de las luchas también, de la exigencia de estos derechos. Es que nadie te regala ni te concede generosa o gratuitamente nada. Si no hay esa movilización social que mencionaba, al final no logras. Entonces yo llamo la atención en este punto. Fíjense ustedes, por ejemplo, la mujer, que no es solamente un sector social, sino una mayoría social. 52.7% del volumen demográfico son mujeres. Sin embargo, votan desde 1950. Había entonces una negación estructural histórica a sus derechos de participación política. Si no hay ese movimiento feminista, si no hay ese movimiento sufragista, si no hay esa lucha social donde Prudencia Ayala también es un ícono, esos derechos nunca hubieran sido consagrados en la Constitución. Y por eso decir algo, en la Constitución no está el derecho al agua, en la Constitución no está el derecho a la alimentación, pero serán derechos humanos totalmente. Así es. En el marco también de lo que usted decía de la vida, de la realización, porque puede estar escrito, por ejemplo, el derecho a la vida,
pero ¿a qué tipo de vida nos referimos? Solamente pudiéramos decir a una vida entre comillas y en minúscula. Por eso más adelante seguramente veremos qué es lo que le da sentido y dignidad a la vida, porque la vida solamente es un concepto quizás más bioquímico, biológico y quizás médico. Bueno, aquí me gustaría introducir también algunos conceptos y algunas nociones que tal vez ustedes ya han escuchado en casa, queridos estudiantes, y es las generaciones de los derechos. ¿Qué significa esto de que hay derechos que vienen por generaciones? ¿Qué es la primera generación, la segunda generación y la tercera generación de derechos? Muy interesante, Federico. Y te comento, hay que tener cuidado cuando planteamos el tema de las generaciones, porque los derechos humanos, su riqueza consiste en ser sistémicos, en su unicidad. Esa desagregación o ese fraccionamiento de los derechos es para fines de pedagogía, solo para enseñarlos. Pero la gran conquista de los derechos humanos es que ofendes unos, ofendes el conjunto. Y el punto importante aquí es que la primera etapa en el desarrollo histórico de los derechos humanos son los derechos civiles y políticos. ¿Quiénes son titulares de estos civiles y políticos? El individuo. ¿Y qué hechos históricos estarían como vinculados? La Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa. ¿Y qué derechos consagramos aquí? Aquí vamos a encontrar en la primera etapa vida. Por eso me gustaba tu pregunta en el sentido de cómo están reconocidos en la Constitución. Porque la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, es el artículo 2 de la Constitución. Pero también hay derechos de debido proceso y están en la parte primera de la Constitución. Recuerden que la Constitución se organiza estructuralmente del artículo 1 al 31, derechos individuales. Derechos de carácter civil individual, 1.31. En el 32 de la Constitución, de la Ley Fundamental, es que inicia el catálogo de derechos económicos y sociales. Ahí encontramos ya el derecho a la familia. En el 32 es que a los derechos humanos los veamos como un conjunto lógico, como un sistema y que los veamos con un sentido de unicidad. Si los fraccionamos, si hacemos esa desagregación, va a ser solamente por la pedagogía. Pero tengan cuidado, porque son conquistas y al final son un sistema. Tal vez hablando de lo pedagógico, quisiera ver si pudiéramos observar en pantalla este pequeño cuadro que habla de los derechos humanos y los derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Para efectos pedagógicos vamos a observar que en la primera generación se localizan los derechos civiles y políticos. En la segunda generación los derechos económicos y sociales y en la tercera generación los derechos de solidaridad. Exacto. Y comentarte, porque no lo dije, que los derechos políticos están consagrados en el artículo 72 de la Constitución. ¿Y cuáles son? Primero que nada, el 72 te dice el derecho de sufragio, el derecho a optar a un cargo público y el derecho también a fundar un partido si ninguno te gusta o adherirte a alguno que te guste. El 72 comprende los derechos políticos. Muy bien. Es muy importante esa aclaración que nos hace, doctor, referente a ver los derechos humanos como una forma holística, integrada y y cohesionada también, ¿verdad? Sí. Que no se puede fragmentar. Por ejemplo, recordando el caso de Gabriel, se me ocurre que es un individuo, pero que es un individuo que tiene relaciones a nivel social, que tiene una familia que posiblemente depende de sus ingresos. Entonces, al violentar un derecho, hay otros derechos que posiblemente se ven violentados también. Es correcto. Así como el caso de Gabriel, Federico mencionaba, hay muchos otros, hay algunos casos específicos que pudiéramos mencionar en la historia de nuestro país referente a la violación de los derechos humanos. Antes de contestarte, te comento algunas particularidades del caso de Gabriel. Muy bien. En el caso de Gabriel, ya con este elemento teórico que ya hemos descrito, podemos decir que es un típico caso de despido injustificado. Así es. Es decir, es una causa injustificada de despido. La Constitución, como decía en el artículo 37 y siguiente, establece entonces todo lo que es el marco laboral.
pero lo deriva y lo desarrolla en leyes secundarias y por eso hay un código de trabajo. Tanto el Código de Trabajo como las leyes laborales y el espíritu de la Constitución es que debe haber una relación armónica entre empleado y empleador. Ahora bien, cuando, por ejemplo, en este caso de este joven, que es despedido de manera injustificada porque a raíz de un corte de energía se afecta el equipo de trabajo, entonces, ¿qué hace él? Activa mecanismos institucionales. Y aquí yo quiero llamar su atención en este punto. La primera, digamos, mecanismo es un mecanismo administrativo. Es el Ministerio de Trabajo que entre sus funciones y atribuciones está dar asesoramiento técnico legal a aquellas personas que han sido afectadas, digamos, por una cesación injustificada. Y entonces, ¿él qué hace? Él va al Ministerio de Trabajo e interpone una denuncia, que le da entonces orientación y guía para que él pueda entonces llegar a un acuerdo con su empleador. Si el empleador, en este caso, según lo comentaban, si el empleador en este caso nuevamente contrata a este joven, pues no hay problema, porque incluso dice ahí que le dio una indemnización. Pero el punto importante aquí es que si en caso no, digamos, se logra restablecer y armonizar la relación laboral, entonces existe para eso también los tribunales de trabajo, con otro tipo de competencia. Pero lo que ustedes me están mencionando entonces son los que se denominan sistemas de protección interno de derechos humanos, mecanismos administrativos, mecanismos jurisdiccionales. Doctor Salvador, antes de pasar siempre a la pregunta, es muy importante, creo que en este momento hagamos el espacio de reflexión sobre la importancia de conocer los derechos y los mecanismos a los cuales podemos acudir, ya que si Gabriel en este caso no hubiese conocido la instancia o la institución a cual acudir, hubiese sido difícil que resolviera su situación, quizás en la fase administrativa o en la fase del diálogo con su patrono. Entonces, he ahí un punto medular para comprender los derechos humanos, que nosotros los necesitamos y necesitamos empoderarnos como jóvenes, como mujeres, como ciudadanos, de los mecanismos a los cuales acudir en caso de violación. Excelente, yo creo que sí, por una razón, porque si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, hablamos no solamente de normas, sino que hablamos de mecanismos y procedimientos. Entonces, para hacer valer los derechos están estos mecanismos y estos procedimientos. Y el punto importante aquí es lo siguiente. Piensen ustedes, primero entonces Gabriel fue al Ministerio de Trabajo y después, incluso si había necesidad, podría haber ido a un tribunal de trabajo. Pero también podría haber ido a la Procuraduría de Derechos Humanos a efecto de que si no se está dando cumplimiento al debido proceso administrativo, y si hay una dilación indebida o no hay, digamos, un procedimiento conforme a la ley, él podría haber dicho, Procuraduría, vigile el cumplimiento del debido proceso, que es parte entonces del mandato de esta Procuraduría, que es derivada de los acuerdos de paz. Pero lo importante también, y no olvidemos, porque había una pregunta que he dejado pendiente, a cada derecho corresponde un deber. Así es. Y a la libertad corresponde un sentido de responsabilidad. Y por eso cuando ustedes me preguntaban, Candy y Federico, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es más allá del derecho, más allá de lo que diga la ley, porque el espíritu de los derechos humanos es un espíritu, como he dicho, de dignificar, de realizar y al final con un efecto liberador. Es decir, que son los movimientos sociales los que van a llevar el ritmo también de esos reconocimientos estatales. Y usted ya decía de que el Estado no va a reconocer nada que no sea una demanda que ya exista dentro de la sociedad. Y yo quiero poner algunos ejemplos o tal vez preguntarle qué piensa usted de los reconocimientos a la diversidad, entre los cuales están los derechos de género, los derechos de la población LGTBI y los derechos de los pueblos indígenas. Mira, qué buena pregunta, Federico. Y yo te la agradezco porque creo que un modelo de sociedad democrática y quizás más allá de democrática humana se distingue y se identifica a partir de su nivel de tolerancia y aceptación con este tipo de temáticas. Entonces, en el caso del Estado salvadoreño, una forma de medir su voluntad democrática y su sentido humano es ver cómo trata el tema, por ejemplo, de la orientación sexual y de la identidad y expresión de género.
como trata el tema de los derechos de los pueblos originarios. ¿Y qué consecuencias va a traer ese reconocimiento de derechos? Sobre todo. Porque una cosa es reconocer que existen, decir que se van a implementar políticas a fin de reconocer su espiritualidad, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, pero ¿qué pasa cuando entonces los pueblos indígenas dicen, por ejemplo, esto que ustedes solamente le llaman recurso natural, yo lo considero sagrado? Exacto. ¿Cuáles son las implicaciones que va a tener esto Excelente. en el marco jurídico nacional? Que aquí nos damos cuenta entonces que los derechos humanos demandan condiciones materiales. O sea, si no se quedan en un discurso vacío y formalista, se quedan nada más en un nivel abstracto. Los derechos humanos requieren condiciones políticas públicas, inversión pública y elaboración de cuerpos normativos, etcétera. Por eso yo quiero decir esto, si hablamos de los derechos humanos solamente en sentido muy general, muy abstracto, entonces corremos el peligro de vaciarlos. El derecho humano supone asignación de recursos materiales, técnicos, incluso humanos. Y supone con ello la lucha por la reivindicación de los derechos que ya existen y por la conquista de aquellos que no, ¿verdad? Algo que también lo tengo como para poder discutir lo que mencionaba, doctor, al inicio sobre no hay un derecho que diga el derecho al agua específicamente o a una alimentación adecuada. Sin embargo, eso es necesario para garantizar mi subsistencia y mi vida digna, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, es importante también la búsqueda de espacios o la generación de espacios para exigir estos otros elementos que son importantes para garantizar la vida. Fíjate, Candy, que por ejemplo el derecho a la verdad, un minuto me detengo en este derecho. El derecho a la verdad, que es también una conquista, es un derecho que tiene una particularidad. Naciones Unidas declara 24 de marzo de cada año como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, en reconocimiento al legado de Monseñor Romero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las efemérides de derechos humanos, como el 10 de diciembre, como el 25 de noviembre, como el Día Mundial contra la Impunidad el 17 de julio, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y todas estas fechas significativas lo son, porque atrás está las luchas sociales, los movimientos sociales, lo que confirma el sentido de conquista. Pero por eso hay que hacer quizás un marco más amplio del que ustedes me pedían. No solamente, digamos, decir el conflicto armado en El Salvador, porque de ahí emerge una nueva constitución y emerge un nuevo modelo, digamos, político y una nueva institucionalidad, sino que también atrás. En el 32, por ejemplo, el tema indígena no puede ser examinado o analizado si no lo vinculamos a esa tragedia, que nos marca, como dice el poeta nacional Roque Dalton. Y así a nivel internacional también encontramos momentos claves. Por ejemplo, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando encontramos aspectos que tienen que ver con las revoluciones que hemos mencionado. Y termino solo diciendo esto, son conquistas porque ciertamente no hay un empleador que te diga, mire, yo creo que usted gana muy poquito y quiero aumentarle, o quiero que su horario de trabajo es muy extenso y quiero ver si le recortamos. No. Esto es la lucha obrera, la lucha campesina, la que ha permitido una jornada de 8 horas. Es la caída de mujeres sufragistas la que ha hecho que ahora se reconozca el voto de la mujer. Sin duda, tema importantísimo, un tema muy amplio. Lastimosamente llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer al doctor Salvador Menéndez Leal por estar con nosotros. Candy, muchas gracias. Se nos quedan en el tintero varias cosas, pero queremos pedirles de que nos manden también en esta publicación que ustedes están viendo a través de Facebook o a través de la página del Ministerio, que nos manden sus comentarios, porque queremos escucharlos, queremos saber qué cosas podemos mejorar en los próximos programas, en qué conceptos podemos abundar. Acompáñenos en la próxima. Muchas gracias.